Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 5 de julio de 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicite el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Sí. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir quórum y siendo las 15 horas con 8 minutos del día de hoy, 5 de julio del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio del año 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia número ITAIP, /UBOT, /088, /2018, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. En este caso, la ponencia de la comisionada Teresa está presentando un total de 17 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019, me permito dar lectura. 6.2, 1639, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.3, 1642 y su acumulado 1645, ambos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.4, 1648 y sus acumulados 1651 y 1654, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.5, 1657 y sus acumulados 1660 y 1663, promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.6, 1672, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.7, 1756, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.8, 1864, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.9, 1906, promovido en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Tabasco. 6.10, 1909, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.11, 1921, promovido en contra del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Tabasco. 6.12, 2036, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.13, 2057, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Muy bien, gracias. Secretario Ejecutivo, aquí con relación a los recursos de revisión, DAI 1639, 1642, 1645, estos dos últimos acumulados, luego el 1648, así como sus acumulados 1651, 1654, el recurso de revisión DAI 1657, 1660 acumulado junto con el 1663, el 1672 y el 1756, todos en contra de la Universidad Juárez Autónoma del Estado Autónoma de Tabasco. Me excuso de conocer de ellos de acuerdo con la propia ley. Claro que sí, doctor, tomo nota. Continúo con la lectura del orden del día. Punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. En este caso, la ponencia 2 a cargo de la comisionada está presentando un total de 10 recursos de revisión del ejercicio fiscal 2019. Me permito dar lectura. 7.1, 593, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco. 7.2, 599, promovido en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco. 7.3, 635, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.4, 809, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. 7.5, 1511, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
7.6, 1577, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.7, 1580, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.8, 1583, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.9, 1586, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.10, 1589, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias. Secretario, aquí le solicito de igual manera que los recursos de revisión 1511, 1577, 1580, 1583, 1586, 1589, todo el 2019 de la ponencia 2, en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Solicito mi excuso de acuerdo con la ley en la materia. Por supuesto, doctor, tomo nota. Ahora seguimos con el orden del día con el punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado presidente. En este caso se están presentando un total de 30 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019. 8.1, 1449, promovido en contra de Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.2, 1455, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.3, 1461, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.4, 1467, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.5, 1473, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.6, 1479, promovido en contra del... Perdón, repito, 8.6 es el 1479 y su acumulado 1485, ambos promovidos en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.7, 1503, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.8, 1551, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.9, 1563, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. ¿Puede repetir el punto 8, si está amable? Claro que sí, doctor. 8.8 es el 1551, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. De nada. 8.9, 1563, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.10, 1569, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.11, 1638, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 8.12, 1647, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.13, 1653, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 8.14, 1656, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 8.15, 1659, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. 8.16, 1665, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 8.17, 1671, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. 8.18, 1737, promovido en contra de la Secretaría de la Función Pública. 8.19, 1746, promovido en contra del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Estado. 8.20, 1749, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 8.21, 1752, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. 8.22, 1761, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 8.23, 1854, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.24, 1866, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.25, 1963, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.26, 1975, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.27, 1999, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.28, 2002, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 8.29, 2005, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Como punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones de los lineamientos para la compilación y sistematización de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 10, asuntos generales, y como punto número 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado el orden del día propuesto para el día de hoy, solicito al secretario ejecutivo que en relación al punto 3 someta en votación económica el punto en cuestión. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al orden del día que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida por el Pleno de este instituto, misma que solicito de lectura al secretario ejecutivo. No tenemos, entonces damos por desahogado este punto del orden del día y pasamos al punto quinto, que se refiere a la lectura de su aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensar la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto sexto del orden del día, que consiste en un proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Honorable comisionada, ¿tiene usted el uso de la voz para conocer de los proyectos correspondientes, por favor? Pasó un accidente. Sí, bueno, suele ocurrir. Pueden pasar imprevistos, Sin ¿no? querer. Sí, vaya. Presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, el primer proyecto que presento es una resolución interlocutoria que está derivada de un dictamen de verificación oficiosa y es el expediente UBOT 088-2018. Cabe recordar que uno de los procedimientos que este instituto lleva a cabo es precisamente la verificación oficiosa, que consiste en que la unidad de verificación de las obligaciones de transparencia de este instituto procede a revisar anualmente portales de transparencia de los sujetos obligados a fin de constatar que la información que publiquen en cumplimiento precisamente de las obligaciones de transparencia sean acorde a los lineamientos técnicos generales que emitió en su momento el Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, que se publiquen conforme a los formatos aprobados en el seno de este Consejo Nacional, que son de aplicación obligatoria. Bien, derivado de ese procedimiento de verificación, le correspondió al Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, que fuera verificado. Así tenemos que en esta revisión por parte del personal de la unidad de verificación encontró que incumplió en varios aspectos de las obligaciones de transparencia. No cumplió. De acuerdo a nuestra normatividad interna, que son los lineamientos en materia de verificación oficiosa, se le concedió un plazo de 20 días hábiles al sujeto obligado para que atendiera el dictamen. No sucedió así. Se la percibió en el entendido que si no se le percibió con una amonestación pública, tal como lo mandata nuestra norma, que en caso de no atender este requerimiento, sería acreedor el titular de la unidad de transparencia a una amonestación pública. No atendió. Por esa razón, correspondió el turno, por cuestión de turno, le correspondió a esta ponencia resolver sobre el pedimento de la unidad de verificación respecto de la imposición de la medida de apremio con la cual fue apercibida la unidad de transparencia. Así tenemos que en el análisis del expediente de verificación se encuentra debidamente notificado el titular de la unidad de transparencia en el sentido de cumplir con el dictamen de verificación oficiosa. Se advirtió que las notificaciones fueron hechas entre los plazos legales, el titular de la unidad no compareció, no exhibió ningún documento con el cual avalara el por qué no cumplió con las obligaciones de transparencias, y vistas así las cosas, en cumplimiento de lo que mandata nuestra norma legal, que en este caso la ley de transparencia, se le impuso una medida de apremio consistente en una amonestación pública. Y esta amonestación pública va dirigida al licenciado Luis López Esteban como titular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalapa, Tabasco. Esta amonestación deberá ser comunicada formalmente al sujeto obligado y es el proyecto respecto del UBOT. Después tenemos un paquete de 6 recursos de revisión de 6 proyectos, todos ellos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me refiero a los recursos de revisión 1639-2019, 1642 y su acumulado 1645,
el 1648 y sus acumulados 1651 y 1654. El recurso 1657 y sus acumulados 1660 y 1663. El recurso de revisión 1672 y el recurso 1756-2019. Hemos resuelto en varias sesiones un paquete de recursos de revisión interpuestos en contra de este sujeto obligado y todos versan en cuanto a su estructura en lo mismo. El particular requirió prácticamente un documento ad hoc en el cual solicitó al sujeto obligado un listado. Ha variado los conceptos del listado. En este caso es un paquete de 6 recursos donde se solicita lo mismo. La única variación es la categoría de los profesores investigadores. Así tenemos que se pidió fecha de contratación, grado académico y nombre completo. En el caso del 1639, profesor investigador con categoría de maestro de carrera B, de medio tiempo y responsabilidad laboral de base, tal cual fue reportado al 31 de diciembre en el informe trimestral octubre-diciembre de 2018, artículo 41, fracción segunda del presupuesto de egresos de la Federación 2018. En los 6 proyectos, el sujeto obligado respondió en términos similares, es decir, hizo del conocimiento el área correspondiente que posee un sistema informático y conforme al sistema informático remitió un listado en el cual se puede advertir una serie de datos, entre los que se encuentran algunos de los requeridos por el particular. Y digo algunos porque el propio sujeto obligado reconoce que ese sistema informático no tiene el dato relativo al grado académico. Por lo tanto, únicamente para los efectos de las solicitudes, únicamente proporciona nombre y fecha de ingreso, más no así el grado académico. Evidentemente, es un dato que forma parte del requerimiento y aunque haya suministrado proactivamente otros datos, esos otros datos no permiten convalidar la respuesta otorgada. Por lo tanto, se revoca considerando que el grado académico puede estar contenido en un título, puede estar contenido descrito inclusive en el contrato que se hubiera suscrito y que en ese contrato pueden haber datos personales, por lo cual va a ser necesario convocar al Comité de Transparencia. Por todo ello, en estos 6 proyectos de resolución de recursos, se propone revocar la actuación del sujeto obligado y se hace conocimiento a la unidad de transparencia de qué manera deberá atender estos pedimentos. Como hemos advertido también que este sujeto obligado ha recibido un gran número de recursos de revisión y todos ellos se han mandatado que se ordene la búsqueda exhaustiva en los expedientes académicos, laborales, de los profesores. Se tomó también la propuesta de ampliarle el plazo de atención para el cumplimiento de la resolución. Se le está otorgando 20 días hábiles al sujeto obligado, ponderando precisamente la situación de que hemos resuelto un gran número de asuntos y de manera fundada y motivada ampliamos este plazo de resolución. En el recurso de 1864-2019 es en contra de Tenochtitlan, que se le pide licencia de construcción, planos validados por el director del responsable de obra, memoria de cálculo de la obra que está efectuada en la calle 31, esquina 40 de ese ayuntamiento. El área competente indicó que se encontró que no existe la información. Hemos siempre dicho a los titulares de las unidades, a los servidores públicos, que hay que tener cuidado en el manejo de las palabras. Si invocamos que no existe una información, implica que se tiene que realizar el procedimiento de inexistencia. Datos distintos cuando se señala que no se ha emitido el permiso alguno. No se ha generado. No se ha generado. Ello hace innecesario ordenar búsqueda, porque el área que posee el control de los permisos, que genera los permisos, señala que no se generó, sería ociosa la búsqueda. Pero si me dice que no existe, que se encontró que no existe, entonces para tener esta determinación tiene que ser por el comité. Pues se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso de 1906 se le solicitó al DIF una serie de datos relativos a la Procuradora de la Defensa de los Niños, conforme al marco normativo legal. En una primera actuación, el sujeto obligado entregó una parte de la información, en una segunda porción atendió el pedimento, se sobresee la respuesta otorgada. En el recurso de 1909, en contra de Comalcalco, se le pidió la nómina completa quincenal de ayuntamiento, donde aparezcan datos, todos los trabajadores sindicalizados de base y de confianza. El sujeto obligado atendió, fue testada la nómina, fue acorde la nómina, sin embargo, el testado fue hecho de manera unilateral. El titular de la unidad dijo, yo lo testo, yo ordeno, yo lo hago, y sin intervenir
el Comité de Transparencia. Evidentemente no atendió el marco normativo, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1921-2019 se le pidió al Instituto de la Juventud y el Deporte la copia del contrato de inversión pública de la impermeabilización del Parque Centenario. Ese sujeto obligado realizó el procedimiento de incompetencia a través del comité, alegando no poseer la información por no ser parte de sus atribuciones, sino que le compete precisamente a EDETAP, que es el Espectáculos Deportivos de Tabasco, que es el que administra los Olmecas de Tabasco. Procedimos al análisis del marco normativo invocado por el sujeto obligado y advertimos que le asiste la razón conforme al artículo 10, fracción séptima del Reglamento Interior de ese ente público. El EDETAP o Espectáculos Deportivos tiene la administración del Parque Centenario 27 de febrero, por lo tanto fue correcta la determinación. Se confirma. En el recurso 2036, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Macuspana, se le pidieron todas las facturas de la compra de reactivos químicos e insumos para el tratamiento de agua potable para el municipio de Macuspana, Tabasco, del periodo del 5 de octubre de 2018 hasta marzo de 2019. Con claridad, el director de Administración expuso que en ese periodo del 5 de octubre de 2018 a la fecha de presentación de la solicitud, que fue el 15 de marzo de 2019, no se ha comprado recursos, reactivo alguno para la potabilización del agua. Por lo tanto, se confirma la actuación del sujeto obligado. Y por último, en el recurso 2057 de 2019, interpuesto en contra del municipio de Emiliano Zapata, se le solicitó el currículum vitae de la titular de la Dirección de Atención a las Mujeres. No hubo respuesta. Se verificó el sistema informático, Infomex, y efectivamente no hay respuesta alguna. Por lo tanto, se declara fundado el alegato vertido por el particular y en el proyecto se les hace saber al sujeto obligado los lineamientos que deberá observar para dar debido cumplimiento a esta resolución. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los recursos de revisión a cargo de la titular de la ponencia 1, si no hay algún comentario, solicito al secretario ejecutivo que someta a votación del Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Para ello se van a llevar a cabo dos votaciones. En la primera va a ser todos los recursos de revisión con excepción de los recursos 1639, 1642 y su acumulado 1645, 1648 y sus acumulados 1651 y 1654, 1657 y su acumulado 1660 y 1663, así como los recursos de revisión 1672 y 1756. Todos del año 2019, seguidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, toda vez de la excusa planteada por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argay de los Santos. A favor. Ahora, respecto de los recursos de revisión antes mencionados, de la excusa planteada por el comisionado presidente, comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos respectivamente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en los proyectos de resolución a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Honorable comisionada, tiene usted el uso de la voz para conocer sus proyectos de resolución. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna, a quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración los siguientes proyectos de recurso de revisión. El 593, en contra el Colegio de Bachilleres de Tabasco, se modifica. El 599, en contra el Colegio de Bachilleres de Tabasco, se modifica. El 635, en contra el municipio de Tenosique, se declara fundado. El 809, en contra el municipio de Paraíso, Tabasco, se revoca. El 1511, en contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se revoca. El 1577, en contra la Universidad Juárez de Tabasco, se confirma. El 1580, en contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se confirma. En 1583, en contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se revoca. En 1586, en contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se confirma. Y por último, el 1589, en contra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión, el 593 y 599, toda vez que versa sobre la misma solicitud. Pidieron copia certificada de los requisitos del director general del Colegio de Bachilleres.
Evidentemente hubo una disponibilidad de información, sin embargo, en el documento que se proporciona, se le hace saber que puede consultar los requisitos en la página institucional de la Ley Orgánica del COBATAP, y en otra se le da adjunto una foja, copia simple del oficio que la unidad administrativa correspondiente dio a conocer los requisitos para ser director general. Evidentemente hay un cambio de modalidad de la entrega de la información, toda vez que pidió copia certificada, esta tendría que ser con costo. Y aquí es importante señalar, se modifica por esos efectos, puesto que al existir un decreto de publicación de este reglamento, en materia de leyes y reglamentos, bastaba con que fuese el decreto original en que se publicó, y ahí no se certifica, sobre todo cuando son leyes. Hay un criterio de la propia Corte. Sin embargo, en este sentido, al mandarle copia simple sin la certificación correspondiente, se modifica precisamente para los efectos de que cumpla con la modalidad en que fue el requerimiento informativo. Por otra parte, hay 3 recursos de revisión de la UJAT, como ya se ha señalado aquí. Hay un pedimento que se ha estado reiterando respecto a información de ingresos de los maestros universitarios. En este caso se solicitó la relación del lugar de adscripción, fecha de ingreso y nombre completo de todos los profesores de categoría asociado B, tiempo completo, registrado al 31 de diciembre del año 2011 al 2018. Efectivamente, la universidad hizo un documento ad hoc donde da a conocer cada uno de los pedimentos informativos. Sin embargo, la unidad de transparencia, aún teniendo el tiempo legal y dado a los periodos de excepción que este órgano garante aprobó debido a las fallas que presentaba el sistema Infomex, como días inhábiles, él tramitó una prórroga que evidentemente está fuera del procedimiento. Sin embargo, como en el día término legal fatal, él notificó la disponibilidad de información y cumple con los años del requerimiento informativo, sería ocioso validar esa prórroga al margen de la ley, puesto que en el tiempo legal correspondiente dio la respuesta otorgada. Por eso se está confirmando estos recursos de revisión. La actuación, a lo mejor, pudiera ser que el procedimiento no estuviera tan apegado, pero de fondo cumple en los términos legales de la propia ley. Y se confirman estos recursos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con eso concluyo, presidente, mi intervención. ¿Me gustaría más un comentario? ¿Cómo no? Tiene el uso de la voz la comisionada Luna. Sí, efectivamente, en estos asuntos de la UJAT que acaba de exponer la comisionada Leida, hay una variación con los que hemos resuelto anteriormente. Totalmente. ¿Por qué? Porque, como bien nos señala ella, en el estudio de los proyectos se analiza la temporalidad de la respuesta que tiene el sujeto obligado para actuar. Fueron 11 días, en unos 11 días, 13 días de la suspensión de los plazos, por lo tanto, en el acuse de recibo del formato del Infomex aparece el plazo sin suspensión. Como las suspensiones se hicieron posterior a la admisión, a la presentación de la solicitud, por eso no está reflejado en el acuse de recibo. Pero al hacer de manera práctica, en los hechos, el cómputo de los plazos acorde a los acuerdos aprobados por este pleno, se advirtió que la fecha en que notificó el sujeto obligado en sus estrados electrónicos, que es un medio oficial para notificar respuesta, y que este órgano garante lo ha expuesto en un criterio, está dentro de ese plazo legal. Por lo tanto, la respuesta que otorgó posterior a la ampliación del plazo se analizó y atendió el pedimento informativo. Esto es que, a pesar de que entregó un listado como los otros asuntos, se advirtió que en cada uno de los años requeridos hay información, a diferencia de otros casos donde no ha habido información en algunos años y no hay un pronunciamiento. Aquí hubo respuesta. En ese tenor, pues evidentemente se convalida la respuesta otorgada y nada más se le hace el exhorto al sujeto obligado que cuando haya suspensión de plazos hay que hacer el cómputo adecuadamente. Cualquier cuestión, duda, sabe que el instituto para eso está, para atender tanto a particulares como a sujetos obligados. Y a los sujetos obligados, ¿por qué? Porque enriquece la respuesta que se le va a entregar precisamente a los particulares que demandan este acceso a la información. Gracias.
Bueno, dado lo expuesto relativo a los proyectos de resolución a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a consideración de este Pleno. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Van a ser dos votaciones. La primera va a ser con excepción de los recursos de revisión identificados con los números 1511, 1577, 1580, 1583, 1586 y 1589, todos del año 2019, seguidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, toda vez por la excusa planteada por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Ahora bien, de los recursos de revisión antes mencionados, de los que opera la excusa planteada por el comisionado presidente, comisionada Teresa Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leida López Arrasate, A favor. comisionado presidente, los proyectos de resolución antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos respectivamente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Comisionado, me gustaría hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz la comisionada Luna. Sí, dentro de los proyectos que acabo de mencionar, me parece que brinqué un recurso, entonces vuelvo a dar a conocer los sentidos y si es necesario, secretario, de que se haga una votación porque hay un recurso que hay un desechamiento que no di a conocer. No, usted por tendría que omisión. votarse también. Ajá. Entonces, doy a conocer nuevamente los sentidos de los proyectos que presento. El primero es el UBOT 088, donde se impone como medida de apremio una amonestación pública. Después tenemos el paquete de los recursos de revisión de la UJAT, es el 1639-2019, se revoca, 1642 y su acumulado 1645 se revoca, 1648 y sus acumulados 1651 y 1654 se revoca, el recurso 1657 y sus acumulados 1660 y 1663 se revoca, el recurso 1672 en contra también de la UJAT, se revoca el proyecto en la resolución. Y por último, el recurso 1756-2019, que fue interpuesto en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se propone desechar este recurso. La razón, no existe una conexión entre lo alegado con lo notificado. En ese sentido, el particular se queja. Aquí, a diferencia de los otros casos, el sujeto obligado sí notificó a través del sistema Infomex. Notificó en primera instancia un acuerdo de ampliación del plazo y dentro de los 5 días siguientes notificó el acuerdo de respuesta definitiva, donde se viene todo un listado de todos los, como hemos resuelto nosotros asuntos, un listado de todos los servidores públicos con fecha de ingreso, adscripción, etcétera, etcétera. Sin embargo, el alegato del particular va en el sentido de que se le notificó un acuerdo de ampliación del plazo y no se le dio respuesta, lo cual no resulta ser lógico porque de la verificación que se hizo al sistema Infomex aparecen las dos respuestas, es decir, la ampliación del plazo y viene la respuesta otorgada. El particular tuvo acceso a la información otorgada, por lo tanto, el agravio vertido no tiene relación lógica y por ello se desecha este recurso de revisión. Y continuando de manera rápida, en 1864 se revoca, 1906 se sobresee, 1909 se revoca, 1921 se confirma, 2036 se confirma y 2057 es fundado. No sé si hay variación con los sentidos, secretario, sino yo creo que en el desecha tendríamos que volver a votar. Nada más votaremos el desecha. Sí, todos los demás están bien, ¿no? Sí. Ok, nada más el desecha. Que no interviene el presidente. Así es. Sí. Entonces sería en votación nominal, se somete a consideración de este Pleno el proyecto de revisión 1756 del año 2019, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Toda vez por la excusa anteriormente planteada por el comisionado presidente, en votación nominal se somete comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leida López Arrasate, A favor. comisionado presidente, el proyecto de resolución antes referido ha sido aprobado en sus términos por 2 votos a favor. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día, conforme a lo aprobado, que es el 8º, que son los asuntos y los proyectos de resolución a mi cargo. Me permito presentar a este honorable pleno los siguientes sobreseimientos que son en contra
del municipio de Jalapa. El 1449, el 1455, el 1461, el 1467, en 1473, en 1479 y su acumulado 1485, en 1503, en 1551, en 1563, en 1569, así como en 1647. De igual manera, el 1854, el 1866, el 1963, el 1975, el 1999, el 2002 y el 2005, todos del año 2019, y los cuales se sobreseen por el desistimiento del solicitante. Y de allí estamos presentando a este honorable pleno el recurso de revisión 1638 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, el cual se propone declararlo fundado. De igual manera, el recurso de revisión 1653 en contra del Ayuntamiento de Cárdenas se propone revocar. 1656 en contra del municipio de Centro, revocar. En 1659 en contra del Ayuntamiento de Paraíso, de revocar. En 1665 en contra del Ayuntamiento de Teapa, revocar. En 1671 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco, modificar. En 1737 en contra de la Secretaría de la Función Pública, revocar. En 1746 en contra del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o decomisados del Estado, revocar. El 1749 en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, revocar. El 1752 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán, desechar. El 1761 en contra del Ayuntamiento de Macuspana, revocar. Son los asuntos que estamos presentando el día de hoy. Y bueno, no tenemos asuntos novedosos en ese sentido. Por ejemplo, a la Universidad Tecnológica le llega a través del recurso de revisión 1671 la solicitud que le ha llegado ya a muchos sujetos obligados relativo a 7 preguntas de multas electorales. Como obviamente hemos comentado, es pues incompetente, utilizamos que es notoriamente incompetente la Universidad Tecnológica para tener esta información cuya naturaleza obviamente es pública. Vemos que hay un procedimiento que lleva a cabo el sujeto obligado en el cual obviamente se declara incompetente y esta incompetencia pues pasa por el comité. Sin embargo, observamos que en la parte relativa en el que le da la orientación para quien tiene la competencia sobre la materia, le da una liga electrónica únicamente, pero no le da lo que le hemos llamado el acompañamiento digital específico y no le da mayores datos para realizar la solicitud ante aquella dependencia, tales como son pues el domicilio de la misma, los horarios de atención, o en su caso número de teléfono y las páginas oficiales del sistema Infomex Tabasco, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ya hemos señalado de que en este supuesto la propia ley utiliza que podrá, ¿verdad? En caso de la incompetencia podrá orientarlo, entonces es potestativo por parte del sujeto obligado el poder orientar, y en ese sentido hemos dicho que si el sujeto obligado opta por llevar a cabo la orientación, tiene que hacerla con toda precisión y tiene que otorgar toda la información adecuada. Si no, basta con que declare la incompetencia. Es un criterio que ha tomado de manera reiterada este pleno y en este caso vemos que no lleva a cabo la orientación correcta y adecuada
para que el solicitante y nosotros como órgano garante, ¿verdad?, que debemos de garantizar ese acceso a la información, pues pueda realmente tener la información que es de su interés. Por lo tanto, se modifica la actuación, se propone modificar la actuación del sujeto obligado para que lleve a cabo la orientación correspondiente. Bueno, llegaron una serie de preguntas que ya conocemos aquí, que son los informes trimestrales por escritos. En este caso, al Cabildo de Emiliano Zapata, al Cabildo del municipio de Cárdenas, Tabasco, al municipio de Paraíso, Tabasco, al municipio de Teapa, Tabasco. Es exactamente la misma pregunta que está llegando a los demás sujetos obligados, este informe trimestral que ya hemos analizado y que obviamente existe la obligación por parte de los integrantes del Cabildo de entregar esta información. Y bueno, en cada uno de los casos vemos, por ejemplo, en el supuesto del municipio de Emiliano Zapata, bueno, aquí se propone declararlo fundado porque obviamente pues hay un silencio, ¿no? Entonces, aquí fue omiso el ayuntamiento en darle una respuesta. Por otra parte, el municipio de Cárdenas, Tabasco, aquí sí vemos que hay una actuación por parte del sujeto obligado, hay 12 regidores que dan respuesta, de los cuales da respuesta el primer regidor, el 13º regidor de ese municipio, y dentro de la información que se revisa, algo que es muy importante y ya hemos hablado aquí, tiene que ver con los datos personales. O sea, no es entregar tampoco la información por entregarla. Aquí tenemos que ver la información clasificada como confidencial, que consiste en fotografía de particulares, sobre todo de los menores de edad, de beneficiarios de medicamentos. Por ejemplo, las credenciales del lector pues se entregan completas, teléfono, nombre de los medicamentos entregados, recetas, diagnósticos médicos, todo ese tipo de información es información que es clasificada y obviamente que en ese sentido pues se revoca la actuación del sujeto obligado para que actúe de acuerdo con lo que marca la ley en materia de protección de datos personales. En el caso del municipio de Paraíso, Tabasco, a quien se le solicita de igual manera lo mismo, pues también vemos que se entrega información, pero en este caso se recibió respuesta de 11 regidores, sin que dieran respuesta el 9º regidor de las 12 regidurías con las que cuenta el municipio. Por lo tanto, ahí vemos que la información está incompleta y tampoco hay pronunciamiento sobre las comisiones de servicios municipales, asuntos indígenas, que señala la propia ley orgánica de los municipios y de igualdad de género. Por otra parte, vemos que los datos personales contenidos en el documento no fueron analizados por el Comité de Transparencia y bueno, volvemos a insistir en que debe de tenerse mucho cuidado con la información que se esté entregando. Lo mismo ocurre, y por eso estoy hablando de manera general, en el caso de Teapa, Tabasco, con estos informes trimestrales. En el caso de Teapa, Tabasco, aquí vemos que incluso el informe de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y de Tránsito, pues da datos que están pues ya determinados como reservados, de acuerdo con lo que establece el propio artículo 121 en su fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el precepto 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que con claridad precisan que toda la información relacionada con la base de datos es información reservada y no tomó en consideración ese asunto tan delicado el municipio de Teapa, Tabasco. Entonces,
vemos que lamentablemente si no es información clasificada, información reservada, no se está, o silencios relativos a los informes que por mandato de ley deben de entregar los ayuntamientos a los propios cabildos. Entonces aquí pues vemos que no se está actuando de manera correcta. Por mi parte sería todo. Si alguien desea comentar algo al respecto. Sí, me gustaría comentar Comisionada precisamente, Luna. como expuso claramente el presidente, ampliamente el presidente, se dieron a conocer una serie de datos personales. Y lo más llamativo es que hay imágenes de niños en fotografías que se adjuntaron al informe de actividades de los regidores. Hemos dicho en varias resoluciones de que se tiene que proteger el interés superior del menor. Inclusive nuestros tratados internacionales tratan sobre este tema y donde se tiene que proteger la identidad de los menores. Y para poder difundir una imagen de menor se tiene que tener el consentimiento expreso y por escrito, previo específico, informado de los padres o de quien represente legalmente al menor, ¿no? En los informes no aparece nada sobre el particular, se proporcionan, pero además hay más datos, inclusive sensibles, porque se da a conocer nombres de beneficiarios que recibieron medicamentos. Y ustedes saben que podemos advertir un medicamento y ya sabemos qué enfermedad tiene, ¿no? O sea, que si es hipertenso, que si tiene diabetes, que si tiene cáncer, etcétera, etcétera. También se requiere un consentimiento expreso y por escrito de los particulares que recibieron estos beneficios. En el proyecto, me parece muy bien la propuesta del presidente, se mandata ya el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad. Pero tomando en consideración lo que marca nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, que estamos hablando que es la ley especial que debe regir sobre las disposiciones de la Ley General, se establece en el proyecto que tendrá que iniciar primero el procedimiento de investigación que mandata esa norma general previo a la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad. Y así está señalado en el proyecto de la ponencia tercera, lo cual me parece acertado y sí consideré necesario señalar, porque el hecho de que hayan difundido no quiere decir que no va a pasar nada. Se tiene que iniciar la investigación administrativa y deslindar responsabilidades. Hemos resuelto en otros casos de que se requiere el consentimiento, pero aquí estamos hablando de un gran número de personas y sobre todo de menores. Y enfermos. Ya el daño no puede ser un consentimiento retroactivo, con efectos retroactivos. Pero luego lo hacen a modo, ¿no? Además. Cumplir con la sentencia. Entonces, y además se vulneró también información reservada en el caso de la policía, ¿no? Que ya hemos señalado que la información requerida de las detenciones está contenida en documento fuente que es el informe policial homologado, y hemos señalado que con base en el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es información que está expresamente reservada y no puede darse a conocer. Por lo tanto, coincido con el proyecto expuesto, con los proyectos expuestos por el presidente de manera amplia. Y además la misma pregunta, pero vemos que en este caso todos los ayuntamientos prácticamente fallan, ¿no? Para responderla. Sí, claro. Bueno, si no hay otro comentario, le solicito al secretario ejecutivo que someta a votación de este consejo las propuestas mencionadas. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Las propuestas de recursos de revisión antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Por Santos. favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto 9 del orden del día. Someto a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo por el cual se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones de los lineamientos para la compilación y sistematización de los criterios emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior de conformidad con las facultades de este órgano garante para emitir su reglamento interior y demás normas internas para su funcionamiento, así como la de dictar las medidas necesarias para su mejor funcionamiento establecidas en el artículo 45, fracciones primera, 29ª, 36ª y 38ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y los diversos 22 fracciones primera, segunda, 11ª y 13ª del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí obviamente que pues esto es en base también a que
ya se ha tomado protesta al comité respectivo para la compilación de los criterios que de manera reiterada, como se señalaba hace un momento, del análisis de los propios recursos se han venido sosteniendo por parte de este pleno. De igual manera, pues se agrega también el carácter interpretativo que se tiene por parte del pleno a la propia ley, de interpretar las leyes en la materia. Si alguien desea hacer uso de la voz, Sí, ¿verdad, Luna? ¿Tiene usted el uso de la voz? Precisamente esa era mi intención. Es la modificación principal que yo advierto de esta propuesta de modificación es precisamente incluir el criterio interpretativo. Anteriormente se tenía el criterio, se sigue teniendo el criterio reiterado y el relevante se tenía en el sentido que tenemos que tener 5 resoluciones para poder emitir un criterio. Pero se estaba soslayando la facultad que tiene su órgano garante en el artículo 45, fracción primera de nuestra ley de transparencia, que tiene la de ser intérprete de la ley. En ese orden de cosas, evidentemente, incluir la figura de un criterio interpretativo como aquella facultad que tiene el órgano garante de interpretar una norma y de manera ejemplificativa precisamente para la mejor atención de las solicitudes de información, me parece que es un acierto y celebro que se incluya precisamente en estos criterios. Y toda vez que vamos a presentar, estamos presentando esta propuesta, pues hay que estrenarnos con los criterios. Hace un momento decía el presidente, expuso el primer asunto y dijo el presidente, no existe, en el caso de incompetencia por mandato de ley, no existe el imperativo de precisar quién es el sujeto obligado competente. Pero ha sido criterio interpretativo de este pleno que si un sujeto obligado decide orientar ante qué sujeto tiene que hacerlo bien, ese debe ser un criterio interpretativo, precisamente. O inclusive hasta puede ser el criterio reiterado, porque yo creo que tenemos más de 3 asuntos resueltos en ese sentido, en donde si un sujeto obligado emite un acuerdo de incompetencia a través del proceso ante el Comité de Transparencia y decide no señalar quién es el sujeto obligado, Está correcto. no hay problema, así lo señala la ley. No es imperativo definir quién es el competente. Perfecto. Pero si el sujeto obligado quiere ser proactivo y quiere decir quién es el sujeto obligado competente, tiene que hacerlo bien. Es decir, tiene que decir con fundamento jurídico por qué le compete a determinado ente público poseer o generar la información requerida por el particular, indicar el nombre del titular de la unidad de transparencia, su domicilio, la página electrónica donde puede presentar la solicitud de información, como puede ser el sistema Infomex o la propia plataforma nacional, los horarios de atención de esa unidad de transparencia y la ubicación donde se encuentra la unidad. Y de esa manera también tiene un 10. Pero si no lo hace, entonces ahí sí, ya tenemos problemas. Ese puede ser un criterio, el comité compilador, la incompetencia cuando no existe obligación de precisar quién es el sujeto obligado competente. Pero si lo hiciera, tienen imperativo de hacerlo correctamente. Entonces, estoy completamente de acuerdo con la propuesta presentada por el presidente. Yo nada más Sí, comisionada Leida. pedirle al presidente de ese comité que retome las propuestas que habían enviado a la ponencia. Así. En el ejercicio del año pasado se enviaron propuestas de todas las ponencias. Sí. Entonces me Sí. parece que Hay una varias. vez que ya tenemos de resoluciones relevantes ya presentadas, más esta de interpretación, a la brevedad posible se pudiera emitir el primer paquete de criterios que sirve de orientación al trabajo que realizan las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Y yo nada más por último, felicitar al secretario ejecutivo que nos presentó este proyecto de reformas a los lineamientos de compilación de criterios. Gracias. Gracias. Felicidades. Muy bien, pues tenemos ya al comité a todo lo que da, Sí. listo para entrar en acción. Y me sumo a la felicitación Gracias. y le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este pleno el punto número 9 que hemos analizado. En votación nominal, se somete a consideración de este pleno la propuesta antes planteada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. Con el proyecto. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Por favor. Comisionado presidente, se ha aprobado en sus términos la propuesta antes referida. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 10º,
asuntos generales, ya que es una sesión ordinaria. Si alguien desea hacer uso de la palabra aquí. Gracias. Muy bien, pues únicamente decir que vamos por como hoy estamos resolviendo 1.805 recursos de revisión, sentencias resueltas en lo que va de este año. Felicitamos al Pleno. Bueno, A a las ponencias. Claro. Muy bien. Una vez que hemos agotado todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 16:03 del día de hoy, 5 de julio del año 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Evaluación y Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 12 de julio del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde. Gracias.